Tiene la palabra la presidenta de la CONFEPRUS, Camila Fuentevilla. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los senadores y senadoras presentes. Agradecer además la posibilidad de poder dialogar respecto a este importante derecho que hoy día se está revisando. Bueno, quizás no se ve bien en la diapo, pero para iniciar y optimizar el tiempo, los antecedentes y el propósito del proyecto ustedes lo conocen mejor que todos, así que... Acá lo manejas. Ah, ya. Más fácil. Perfecto. Así que solo me voy a centrar aquí en hacer el punto respecto a lo que se habla en particular, porque mucho se ha mencionado en este debate sobre la inequidad de derechos entre los trabajadores públicos y privados. Y a mí me parece importante aquí señalar que la introducción de la carencia se realiza durante la dictadura, en 1978, mediante la firma del decreto de fuerza de ley número 44. Sin embargo, la firma, ¿cierto?, de este DFL no fue con diálogo social, no fue con negociación sindical y además entró a homologar, ¿cierto?, las condiciones para el sector privado cuando en su momento previo las cajas de compensación y los distintos establecimientos tenían la posibilidad de negociar con sus respectivos empleadores cómo iba a ser la carencia. Entonces, hoy en día esa posibilidad, ¿cierto?, se ha restringido y al menos en el sector público nosotros no tenemos la posibilidad de negociar tampoco con nuestros empleadores al respecto. Algunos puntos respecto al marco jurídico, muy brevemente, porque también estamos en conocimiento de que otra comisión lo está revisando, pero en términos internacionales sí es importante señalar que este proyecto implica una regresión en derechos sociales porque vulnera el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual fue firmado, o sea, elaborado por las Naciones Unidas en 1966 y ratificado en Chile en 1976. Además, también vulneraría el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, es decir, el protocolo de San Salvador, el cual Chile también ha suscrito, y que, por supuesto, establece el principio de no regresividad en derechos sociales. Este mismo protocolo también establece que cuando hay una regresión debe ser debidamente justificada y de carácter temporal. Finalmente, también señalar que en nuestro país tenemos el derecho a la seguridad social, ¿cierto? Y que esto también se podría haber vulnerado al reducir en forma injustificada el nivel de protección en prestaciones por enfermedad, restringiendo beneficios previamente reconocidos y también vulnera el derecho a la protección de la salud. Dicho todo esto, desde nuestro sector en particular, quienes representamos a las y los trabajadores de salud, nos parece importante también contextualizar que el trabajo de salud no es igual a todas las labores, ¿cierto?, que se desarrollan, porque trasciende la mera prestación de un servicio técnico u operativo. Constituye una actividad sociosanitaria compleja, multidimensional y profundamente ética, caracterizada por la interacción directa con la fragilidad humana, el dolor, la vida y la muerte. Tiene un componente sociorrelacional muy fuerte porque implica un alto grado de involucramiento afectivo y comunicación. Requiere empatía, escucha activa y contención en situaciones de crisis o vulnerabilidad. Asimismo, la respuesta biológica y psicológica a cada paciente es única, lo que exige una constante adaptación del juicio clínico frente a situaciones de carácter impredecible. Y finalmente también respecto a esto, señalar que la atención Camila, sanitaria... Va a continuar la senadora Órdenes, ya que tengo que ir a votar a la Comisión de Energía y Minería. Por favor. Okay. Muchas Adelante. gracias, presidente. Y señalar también que la atención sanitaria no se realiza de forma aislada, sino que depende de una red interdependiente de profesionales, técnicos y personal administrativo para garantizar la continuidad del cuidado. Por ende, tiene un fuerte carácter interdisciplinar. Señalar también que tiene una dimensión ética, deontológica y de derechos humanos. El personal de salud debe actuar con responsabilidad social, resguardando la equidad de la atención y la seguridad de los pacientes, y permanentemente tomamos decisiones respecto a la asignación de recursos limitados, el consentimiento informado, la proporcionalidad terapéutica y el acompañamiento al final de la vida. También es una naturaleza, ¿cierto?, del trabajo que requiere la organización del tiempo con una cobertura ininterrumpida 24/7, 365 días del año, mediante turnos de noche, de 12, 24 o incluso más horas, lo que altera los ritmos circadianos y la vida familiar y social. Y también, por supuesto, producto de la labor que realizamos, hay una fuerte exposición a riesgos biológicos y bioseguridad, porque hay una manipulación constante de fluidos, agentes patógenos y sustancias químicas o médicas peligrosas.
tal como se mencionó anteriormente, en relación a las condiciones laborales y el impacto, es real, cierto que el número de licencias médicas en el sector salud se disparó, especialmente durante la pandemia. Sin embargo, hay que señalar que no ha existido una política de reparación integral del daño, el efecto de la salud de las y los trabajadores durante el periodo de estado de excepción y alerta sanitaria. Solo, cierto, se aprobó la ley de descanso reparatorio, que trabajamos precisamente con la senadora Carol Cariola, el seguro de vida transitorio y también un bono de 200.000 pesos que se entregó por una sola vez. También hay que contextualizar que este es un sector altamente feminizado. Más del 70% de la dotación son mujeres y hoy día tenemos una ausencia de implementación de una política de cuidados, en especial para las personas adultas mayores o con dependencia. También sobre este punto es importante manifestar que no estamos de acuerdo con la criminalización que se ha hecho respecto al derecho. Enfermarse no es un delito. El mal uso de las licencias médicas, evidenciado por supuesto mediante los SIC de la Contraloría, también evidencia que una mayoría sí hace un buen uso del derecho y de la seguridad social. Aquí podemos ver una lámina precisamente de la evolución del índice de ausentismo. Esta es una lámina que elaboró el Ministerio de Salud, la saqué precisamente de ahí, donde podemos ver que efectivamente hay un pic que aumenta desde el año 2020 hasta llegar al máximo en el año 2022. Hay que recordar, cierto, que es fuertemente periodo de pandemia, especialmente durante el 2020 y 2021, primera y segunda ola, y posteriormente comienza a descender. Después, posteriormente, se ve claramente el efecto, cierto, también de la Contraloría, pero hay que decir también que no solo ha habido un efecto de este informe, sino que también tanto los sindicatos, los gremios, la mesa del sector público y también las instituciones hemos trabajado colectivamente para disminuir el índice de ausentismo. Desafíos pendientes en condiciones laborales, por supuesto que continuar impulsando la creación y fortalecimiento de los centros de salud funcionaria para la prevención y atención oportuna de enfermedades, el fortalecer los comités de ausentismo con un enfoque reparador y no punitivo, el control preventivo y riguroso de las licencias prolongadas y, por supuesto, el fortalecimiento de la fiscalización del mal uso con acceso cruzado a información mediante la PDI, Servicio de Impuestos Internos y otros organismos. También se debe considerar que la fiscalización debe respetar el principio de buena fe en el uso de licencias médicas y que el COMPIN debe ejercer sus facultades bajo criterios de protección al cotizante, proporcionalidad, confidencialidad y debido proceso. Y en relación a este último punto también, señalar que hoy en día no tenemos conciliación en el sector público. Esta es una necesidad aún sin respuesta. Nosotros no tenemos 40 horas. No las vamos a tener tampoco, eso está muy claro. Respecto a la ley de conciliación, esta es solo para el Código del Trabajo, no para el sector público. También, si bien nosotros tenemos acceso a teletrabajo, es importante mencionar que el teletrabajo no es una política de cuidados que sea compatible con todas las tareas. ¿Ya? O sea, hay funciones que no son teletrabajables por ningún motivo. Y esto se manifiesta en una legislación dispar, ¿cierto?, en materia de cuidados entre el sector público y privado. No obstante, también saludamos el avance progresivo de la construcción de salas cunas institucionales, jardines y clubes infantiles y está el desafío pendiente también de la implementación de la política de conciliación de la vida personal, familiar y laboral elaborada por la Mesa de Género, académicos y referentes del Ministerio de Salud, que está todavía pendiente que firme la ministra. Para ir concretando, ¿cuáles son los riesgos y consecuencias que nosotros observamos en este proyecto? Un profesional de la salud enfermo es un riesgo para el paciente. Respecto al presentismo laboral, la definición, cierto, es que ocurre cuando los profesionales y el personal de salud, sea cualquiera su labor, acuden a cumplir sus turnos o jornadas estando enfermos, física o psicológicamente mermados en un estado de agotamiento extremo. En el ámbito sanitario, el presentismo es un fenómeno estructural de alto riesgo con consecuencias críticas, ya que no solo afecta a la salud del trabajador, sino que pone en peligro directo la vida y la seguridad de los pacientes. ¿Qué consecuencias tiene? Todo esto basado en la evidencia. En los pacientes hay más errores, eventos adversos y disminución de la calidad de la atención. En los trabajadores hay agotamiento grave y cronificación de dolencias. Y en el sistema de salud contribuye a un clima laboral tenso, infecciones asociadas a la atención en salud. En particular, respecto a la seguridad del paciente, hay un aumento de errores clínicos, ¿cierto? O sea, la fatiga, la falta de concentración, el lentecimiento cognitivo aumentan exponencialmente las fallas en la dosificación de medicamentos, errores en registros clínicos, retrasos en diagnósticos y mala interpretación de síntomas. Y, por supuesto, respecto a IAS, acudir a trabajar estando, ¿cierto?, cursando un cuadro con una infección respiratoria o gastrointestinal transmisible en entornos con pacientes inmunocomprometidos expone directamente a los pacientes a brotes internos.
Respecto a los equipos de salud, favorece, cierto, que haya una espiral de agotamiento o un síndrome de burnout. Esto también está ampliamente estudiado por la evidencia científica, ya que trabajar enfermo impide la recuperación biológica y psíquica, acelerando el colapso emocional, la despersonalización y la depresión. También favorece los accidentes laborales porque se incrementa el riesgo de accidentes cortopunzantes, ¿cierto? O sea, pinchazos, cortes o caídas durante la movilización de pacientes. Y, valga la redundancia, el presentismo prolongado inevitablemente también degenera en licencias médicas de muy larga duración o ausentismo crónico o en el abandono definitivo de la profesión sanitaria, que es algo que nosotros también hemos observado en nuestro sector. Respecto al sistema de salud, aunque finalmente se da la paradoja de que el turno esté cubierto en el papel, es decir, que uno está en su lugar de trabajo, la realidad es que la velocidad de atención sí disminuye, la lista de espera se ralentiza y la calidad en el trato también se deteriora. Y esto también genera fricción entre los mismos personas del equipo, quienes resienten a quienes sí hacen uso de la licencia. Conclusión, y con esto voy terminando, Presidenta. No cuidar a quienes cuidan pone en riesgo la salud pública. Desde nuestra organización consideramos que medidas como estas debilitan el sistema de protección social, castigan a quienes hacen uso legítimo del derecho a la licencia médica y ponen en riesgo la recuperación de la salud de las y los trabajadores. Asimismo, consideramos que cualquier reforma que afecte directamente a las y los funcionarios de salud debe ser construida mediante un proceso participativo, transparente y respetuoso de los derechos adquiridos. Por tanto, invitamos a poner en el centro del debate el rol del cuidado institucional para recuperar, mantener y cuidar la salud de quienes cuidamos a más del 80% de la población del país, especialmente ante circunstancias extraordinarias como lo ha sido la pandemia, temporales, terremotos, entre otros eventos que suceden en nuestro país. Y, conclusión final, llamamos a considerar que el trabajo en esta área, por la naturaleza de sus funciones, es decir, principalmente de atención y cuidado de personas con necesidades de salud, conlleva riesgos que las y los trabajadores se presenten en los establecimientos mientras cursan alguna enfermedad, lo que está respaldado por diversos estudios. Si bien compartimos y es relevante resguardar el uso correcto de la seguridad social y derechos, ello no puede ser a costa de la calidad de la atención. En una área que no ha podido avanzar, además como corresponde en la carrera funcionaria, en un sector altamente feminizado, el desmedro económico, además por ausentarse, es muy difícil de soslayar. Así que con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias.